¿qué es una competencia? ¿Qué es competencia? Porque no podemos identificar perfiles de competencia y formar por competencia si no hay claridad en un término que por su propia naturaleza es polisémico, es decir, tiene diversas acepciones, tiene diversas concepciones, diversas definiciones. Al final diremos cuál es la concepción para nuestra universidad. La palabra etimológicamente, es decir, desde su raíz, proviene de la palabra latina competere, cuyo significado es ir hacia el encuentro. Fíjate que ese es el primer significado de competencia desde competere, ir al encuentro de. O sea, no estamos ir al desencuentro de. Y a partir del siglo XV se crearon definiciones que desvirtuaron realmente esa acepción etimológica. Encontrarse, coincidir en lo adecuado, que a su vez deriva petere, que significa dirigirse, pedir. Entonces, este es el origen real de la palabra. Ahora, ese origen nos llevó de manera, en esa situación del devenir propio de lo que es el ser humano, en esa dinámica del pensamiento, a derivarse en terminologías, en acepciones contradictorias. Bueno, el ser humano por su propia naturaleza alberga contradicciones, esa paradoja en la cual vivimos. Podemos amar y podemos odiar. Decidimos qué hacemos, si odiamos o amamos. Decisiones personales, pero hay que formar emocionalmente para que la persona tome la decisión más adecuada. Entonces, competencia, que viene de esa palabra latina, competentia, puede significar disputa, lucha, desencuentro, pero también significa idoneidad, encuentro, adecuación, pertinencia. Sí, hay una polisemia que también se denomina anfibología. Anfibología, o sea, que implica esto, palabras, pensamientos e ideas que pueden tener doble significado. Ahora, no todas las palabras que tienen diferentes significados entran en la definición de anfibología. Entonces tenemos una polisemia, pericia, encuentro, aptitud, idoneidad, una acepción, una concepción desde su raíz etimológica. Disputa, desencuentro, lucha, rivalidad desde otra sección. ¿Cuál es la acepción para la Universidad de Carabobo? Encuentro, idoneidad, aptitud, actitud. Es lo que asumimos desde su etimología. Desde entonces una ontoepisteme de la competencia desde esta raíz epistemológica, en este caso etimológica, que ha degenerado, ¿verdad?, semánticamente en acepciones distintas, en concepciones distintas. Aristóteles. Vamos a iniciar en este momento un muy breve recorrido, ¿verdad?, ontoepistémico del significado ya de competencia. Aristóteles, todos los que han leído Aristóteles saben que existe el ser acto y el ser en acción. Acción, acto, potencia. Es decir, el ser en potencia es ese ser que tiene, que posee las potencialidades. Es decir, ahora, esas potencialidades se han de convertir en acciones. Una cosa es la esencia y otra cosa es la apariencia. O sea, generalmente nos quedamos en la apariencia, mas no vamos a la esencia. El ser humano es esencia y es apariencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, lógicamente hemos de ir a ambas. O sea, es la esencialidad del hombre desde esa multidimensionalidad, ¿verdad?, y esa evidencia que el hombre nos ofrece de esa potencialidad. O sea, lo que nosotros debemos desde una realidad formativa es lograr que ese ser humano que potencialmente es, que esencialmente es, ¿verdad?, evidencia que es.
en un ámbito laboral, en un ámbito familiar, en un ámbito social, que desde esa multidimensionalidad. O sea, como muy bien lo refiere Aristóteles, sustancia, cualidad. Vamos hacia la cualificación de la educación. Formar en competencias significa dar respuesta a lo que nos propone, ¿verdad?, la Agenda ONU en su declaración de Incheon. Cualificar la educación. Es decir, vámonos a lo esencial. Vamos a entrar en esa realidad que es el ser humano para desde allí educere, sacar de, porque hasta eso desnaturalizamos lo que es realmente educar. Educar no es introducir es sacar de. O sea, lograr que el hombre, lograr que el ser humano fluya desde esa realidad íntima, desde esa realidad interior, esas cavernas de Platón. Ese ser humano que desde sus cavernas sale a la luz. Ese ser humano que constantemente en una dialógica y en una dialéctica construye su vida en paradojas, en emergencias, en cómputos, en realidades que son desde su propia naturaleza compleja. Por eso es que la complejidad no es un paradigma, es propio al pensamiento y a la esencia del ser humano. Por lo tanto, la educación no puede ser la formación, ¿verdad? Es compleja. Y la formación ha de concebirse desde ese diálogo de saberes, desde esa inter y transdisciplina, que significa un pensamiento estratégico desde la concepción, desde la aceptación y desde la valoración de ese ser humano complejo, transcomplejo, ese ser humano que en un mundo relacional que él es, que por su propia naturaleza se relaciona, se vincula en ese mismo nivel de complejidad, que no implica simplificación, que es la simplicidad, ¿verdad?, de la integridad, como lo dice muy bien Morán, es más allá del todo. Entonces, una inteligencia que consiste no solo en el conocimiento, sino en la destreza de aplicar los conocimientos, competencia. O sea, nosotros, ¿verdad?, cuando nos desenvolvemos de manera idónea en cualquier contexto, lo que hacemos es ese conocimiento construido, ese saber construido, transferirlo. Por eso es que hablamos de transferencia, ¿recuerdan? Transferencia. Aquí no se trata de transmitir, aquí no se trata solamente de influir en el otro de manera arbitraria. De lo que se trata es de un proceso de transferencia del aprendizaje. Ese ser humano que de manera idónea, ¿qué quiere decir? Con un nivel elevado, y cuando digo elevado no como meta cuantitativa, elevado desde esa complejidad, en el cual yo experimento que puedo, experimento que sé, experimento que logro, experimento que puedo innovar, experimento que soy un ser creador. Y convivo en esa innovación, en esa creación, ¿verdad? Y desde la realidad que me hace una unitas múltiple, como muy bien señala Edgar Morin, ser una unidad en la diversidad. Ese ser humano que es inteligente, no porque tiene un cociente intelectual que puedo medir a través de determinada batería de test. No, no. Que es inteligente, y ahí nos llevamos, vamos a los estudios de Gardner, de McLean, ¿verdad?, sobre inteligencias múltiples. Un ser que tiene en su realidad neurobiológica, funcional, posibilidades de multiplicidad de relaciones para dar respuestas matemáticas, físicas, geográficas, económicas, culturales, artísticas. Fíjense que, y aquí es importante, en el código de Hammurabi nosotros encontramos por primera vez la palabra competente. Y lo voy a leer textualmente. En el preámbulo del código de Hammurabi, estamos hablando de 1700 a.C., y estamos en el 2018 del siglo XXI. Aparece una noción de competencia, el rey eficiente. Qué importante, ¿no?, y qué pertinente en este momento esa expresión de Hammurabi, el rey eficiente. Y ese rey eficiente lo describe de esta manera: yo soy Hammurabi,
el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, en el que ha llevado a buen fin, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur Turanki, devoto cuidador del Ekur, el rey eficiente. Entonces fíjate cómo nos referimos aquí, de qué manera esa eficiencia connota un manejo asertivo, un uso adecuado, una gestión que implica bienestar. Nos encontramos entonces con el pensamiento aristotélico en este momento, aun cuando no hay una definición declarada de competencia, su discurso, su pensamiento nos lleva a conceptualizar posteriormente, con argumentos de estos grandes pensadores, competencia. Fíjate, la eficacia, la destreza, la inteligencia y el poder de la transformación y autotransformación. Encontramos en Aristóteles elementos discursivos que podrían llevarnos a eso. La esencialidad del ser humano que ha de evidenciarse en la dinámica de su movimiento. Fíjate que mientras nosotros tenemos esa gran dicotomía entre estos dos pensadores, ¿verdad? Aristóteles y Platón, pero que se integran en un pensamiento en este momento entre lo sensible que se evidencia de manera concreta en la realidad empírica y desde lo abstracto que se valora en el mundo de las ideas. Desde este pensamiento de Platón, fíjate que es importante y me permito leerlo textualmente, un amor ardiente por la ciencia, un amor ardiente por la ciencia, que tiene por objeto el ser, que tiene por objeto el ser. Fíjate dónde, cómo vamos nosotros en este pensamiento anclando este discurso. Las demás cualidades intelectuales y morales, el amor, la verdad, el honor, el horror a la mentira, la facilidad de aprender, la penetración, la memoria, aquel que desde las cosas exteriores, ¿verdad?, que produce la fuerza, la templanza, la compostura, la gracia, la grandeza del alma. Estas cualidades superiores perfeccionadas por la educación. Entonces, una educación realmente humanizadora. Por eso ese enfoque ecosistémico está argumentado desde este pensamiento. Chomsky nos hace referencia a competencia, pero ya de un carácter instrumental, desde el constructo de la gramática generativa, que es la gramática transformacional. Nos habla entonces Chomsky de competencias comunicativas en las producciones gramaticales. Para la década de los años 70 y 80 de nuestro pasado siglo XX, y desde los estudios de MacLean, hace referencia ya a los estudios de MacLean, que nos habla maravillosamente de todo lo que significa ese sistema complejo del cerebro, este mundo reptil, límbico y neocortes, un cerebro que no es solamente un cerebro en un mundo vertical o en un mundo, ¿verdad?, horizontal, un cerebro que nos está hablando de una multidimensionalidad, donde hay un reptil que se defiende y sobrevive, donde hay un límbico que vive emocionalmente y donde está nuestra memoria a corto y a mediano plazo, un cerebro límbico que nos lleva a emocionarnos. Recuérdate de Platón, esa ardiente pasión por el saber está ahí en ese límbico. El ser humano que cuando intenta aprender no se emociona, no aprende. O sea, de hecho, experiencias científicas nos dicen que aquellos profesores que los estudiantes más recuerdan son aquellos que los enseñaron a enamorarse de lo que aprendieron. O sea, debemos enamorarnos. O sea, es un proceso de enamoramiento, es un proceso de disfrute. Eso es lo que hemos de lograr nosotros en la formación por competencia desde nuestra realidad áulica a nuestra realidad comunitaria y a una universidad sin frontera. Ese proceso de deseo de encontrarme, ese deseo de descubrir, de develar, ese deseo que es lo que es la investigación, y por eso esto está sustentada en la investigación como un eje axial, como un eje que direcciona todo el proceso. O sea, porque el ser humano, por su propia naturaleza, es curioso. Esa investigación desde el curiosear, desde el indagar, desde el querer saber qué hay allí, ese buscar permanente, esa utopía permanente, ese buscar que cuando tú dices, bueno, en la medida que más me acerco, más se separa.
Es que el saber es así, por eso muy bien Sócrates le decía, no solo sé que no sé nada, en esa mayéutica. Entonces comenzamos a aprender a ser afín. La UNESCO nos dice, adquirir no solo una calificación profesional, sino más generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a cada número de situaciones. Aquí me voy a permitir discrepar del concepto de competencia de la UNESCO, porque cada uno de ustedes puede hacer lo suyo, porque lo más importante de la formación es el discernir, es el de pensar distinto, en poder crear en el aula esa dialógica y esa dialéctica, en que tú eres distinto de mí, por lo tanto piensas distinto de mí, en que tu pensamiento y mi pensamiento se encontrarán no porque son iguales. Tu pensamiento y mi pensamiento se encontrarán en esa diversidad para complementarse, para integrarse. Entonces, cuando dice una competencia que capacite, no es que el ser humano por su propia naturaleza tiene capacidades, lo que hace es que se potencian. O sea, es potenciar realmente, y fíjate cuando hablamos maravillosamente de Aristóteles entre la potencia y el acto. O sea, lo que le corresponde al hecho formativo es potenciar esas cualidades, esas características, esos aspectos que al ser humano por su propia naturaleza le son propios, ¿verdad? Y hacer frente implica lucha. Y por eso que la invitación es a ir revisando nuestra manera de expresarnos. Queremos construir paz y siempre estamos hablando de lucha, ¿no? Es que tenemos que luchar es que debemos enfrentarnos a. Entonces, esas palabras que se han convertido, ¿verdad?, en paradigma de vida, ¿a qué nos llevan? Al enfrentamiento, no al encuentro. Nuestra propuesta de formación en competencia es al encuentro, es al buscarte, es al crear ese espacio, en ese diálogo de pares. Entonces no se trata de enfrentarnos, se trata de afrontar. ¿De qué manera tengo las destrezas personales, sociales, emocionales, cognitivas, afectivas, morales, para afrontar con dignidad, con ética, con responsabilidad, esas realidades en las cuales convivo, porque ellas me transforman y yo las transformo en esa dialógica transformacional permanente y dinámica. Consil nos señala, la competencia de los individuos se deriva de la posesión de una serie de atributos. No se trata solamente de poseer atributos que se utilizan para llevar a cabo tareas ocupacionales. O sea, estas definiciones de competencia nos están refiriendo a un enfoque conductista y funcionalista, es decir, formar solamente personas capacitadas para desempeñar una tarea. La CINDA es uno de los conceptos a los cuales nos acercamos. La planificación por competencia genera un cambio profundo en la docencia, importantísimo, a la centralidad en el estudiante como actor fundamental de toda acción educativa. La universidad no puede perder su función clave en la formación. Fíjate que no es la educación, es la formación, y una formación centrada en el aprendizaje, una formación centrada en ese ser que aprende. Pero es que ese ser que aprende no es solamente el estudiante, porque cuando estamos en una relación de aprendizaje, aprende el docente y aprende el estudiante y aprende la comunidad cuando interactuamos en cualquier contexto también local, comunitario, organizacional. Será un proceso de aprendizaje permanente. Lo dice muy bien Peter Senge en su quinta disciplina, equipos que aprenden. Las organizaciones inteligentes son organizaciones que forman equipos que aprenden. Eso es un aprendizaje permanente y un aprendizaje en esa dialógica donde aprendemos. Y por eso es comunidades de aprendizaje la propuesta, que cada una de nuestras aulas de clase dejen de ser aulas de clase en claustro y se conviertan en verdaderas comunidades de aprendizaje. Proyecto tuning, cuando nosotros hablamos de competencia, muchos docentes, eso es tuning. Entonces, no, eso es competitividad, eso es un capitalismo salvaje. No, cuidado. O sea, hemos ido introduciendo progresivamente, argumentativamente, ¿no?, en una dialógica argumentativa, un discurso argumentativo, y por eso una ontoepisteme, la noción
la definición, la concepción de competencia, encuentro, ir hacia encontrarse con idoneidad, es decir, con efectividad, con autoeficacia, con uso pleno de esa responsabilidad individual y social en ciudadanía. En Bolonia se declara, ¿verdad?, una formación por competencia en Turing que se sustenta en una dinámica de atributos, capacidades o actitudes con el propósito de programar nuestra educación. Pero fíjese que insiste en algún elemento fundamental, competencias genéricas y las específicas de materia. Fíjate que el concepto disciplinar, materia, y el concepto funcionalista para dar respuesta a un mundo solamente económico-laboral. No queremos decir con esto que formar seres competentes no implica formar idóneamente para ese mundo laboral, pero no es el único objetivo sobre el cual se argumenta, cuidado, es la transcomplejidad de ese sujeto en dimensionalidad múltiple. El enfoque entonces que ha privado hasta ahora y sigue privando en muchas situaciones de aprendizaje a nivel mundial es ese enfoque conductista funcionalista. El enfoque de Boffer define competencia como la capacidad de movilidad, de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral. Un enfoque, ¿verdad?, de tareas y funciones, esa idoneidad que se comprueba en un ámbito laboral, pero no se comprueba en una relación familiar, no se comprueba en una gerencia de equipo, no se comprueba, ¿verdad?, en un manejo asertivo de tus emociones. Nos los dice Murillo y Marco, conjunto identificable y evaluable de conocimientos y actitudes. Fíjate, conjunto identificable y evaluable de conocimientos y actitudes que permiten desempeño satisfactorio en situaciones de trabajo. Nos dice Villalobos, capacidad para realizar una actividad o tarea profesional. Y nos los dice Peñalosa, fenómeno humano psíquico-conductual. Es un enfoque conductista funcionalista. Ese enfoque funcionalista, entonces, tiene como referente teórico los postulados de la escuela funcionalista de la sociología y tiene sus orígenes en los esfuerzos administrativos, ¿verdad?, de la sociedad británica para adaptar los sistemas de formación y capacitación. Entonces, una competencia que es una formación en competencia limitada a lo que significa la capacitación para el mundo del trabajo. Es importantísimo acá, no es solo capacitar para el mundo del trabajo, es formar a un ser integral e integrador para un mundo social, para la proactividad, para un mundo cultural, para un mundo intercultural, para un mundo en diálogo permanente de saberes, para una sociedad mundial socializada por el conocimiento, por la cultura, por sus realidades problematizadoras. En ese mundo ha de desenvolverse el ser humano y para ese mundo hay que formarlo, no solamente para el mundo laboral. De hecho, si nosotros formamos un ser humano con inteligencia emocional, con inteligencia social, utilizará la máquina de la manera más pertinente, adecuada, ¿verdad?, y eficiente. Es decir, el hombre más allá de la máquina, el hombre como ser, ¿verdad?, que convive con su realidad y el hombre que convive con tu realidad. Desde estos enfoques, ¿verdad?, que Argüelles, la educación con el enfoque de competencia laboral constituye la respuesta del sector educativo. Discrepamos. El enfoque funcionalista nos lleva a que la respuesta educativa es formar para el mundo laboral, es llamar a la empresa para que nos diga qué necesita. Espérate, en transferencia tecnológica y en alianzas estratégicas sí nos debemos sentar con todos los sectores, comunitarios, empresariales, económicos, investigativos, sí, pero en un diálogo de pares de tal manera de que construyamos un mundo posible, y un mundo es posible en relación, un mundo es posible en vínculos, y no solamente en vínculos económicos, en vínculos afectivos, en vínculos académicos, en vínculos intelectuales, porque la realidad desde esa complejidad nos invita a dar esas respuestas, y esas respuestas las vamos a dar en el momento en que desde un pensamiento estratégico inter y transdisciplinar nos sentemos
dialoguemos, nos encontremos en horizontalidad, en procesos omnicomprensivos, en procesos de sentir, entender y encontrarnos con el otro, ese otro ser humano, ese otro ser independiente de género, ¿verdad? Es una relación, ¿verdad?, bidireccional, multidireccional, ese ser que bien es el árbol, ese ser que bien es el río, ese ser que bien es la montaña, ese ser que bien es tu madre, que bien es tu amigo, que bien es tu hijo, que bien es tu pareja, que es tu estudiante. El enfoque que proponemos entonces es el enfoque complejo. La inventiva, las habilidades múltiples, las capacidades de adaptación y el manejo de contingencia están constituyendo en importancia a la especialización característica de los esquemas productivos tradicionales, basados en responsabilidades fijas y en perfiles laborales excesivamente específicos. El conocimiento solo es pertinente cuando se es capaz de contextualizar su información. ¡Qué palabras mágicas acá! El conocimiento solo es pertinente cuando se es capaz, ser competente, de contextualizar su información, de globalizarlo, es decir, diálogo, complementariedad, integración, y situarlo en su conjunto, es decir, en escenarios concretos. Ese sentido de multidireccionalidad y multifuncionalidad. Para nosotros competencia es, desde una episteme transcompleja, referido a un ser humano que pone de manifiesto, la evidencia pone de manifiesto esa esencialidad evidente, esa potencia en acto, ese ser sensible en relación. Pone de manifiesto su idoneidad, pericia, experticia, aptitud, actitud, destreza, habilidad, para la apropiación, autogestión. Yo no aprendo porque tú me enseñes. Yo aprendo porque tengo el deseo, porque tengo la necesidad, porque estoy motivado y energizado. Yo aprendo porque estoy enamorado, enamorada. Yo aprendo porque me apasiono. Yo aprendo porque tú, docente, tendiste puentes. Y por eso el pensamiento estratégico del docente, Ausubel, es tender puentes, ese aprendizaje significativo, eso que permita que ese ser humano se atreva a navegar en ese océano del saber, sin temor a ahogarse. Ese docente que construye las pistas, como lo señala muy bien Dunner. Ese docente que logra en un aula de clase, que logra bajo un árbol, esa educación robinsoniana tan maravillosa en contacto con la naturaleza, que ese ser humano estudiante saboree el saber. No es el saber lo que leo en el libro. En el libro hay información. En la web 2.0, enésima potencia, ¿verdad?, de información. Pero ¿cómo la proceso? ¿Cómo la sistematizo? ¿Cómo construyo esa información para lograr que esa información dejen de ser datos, para que sean hechos complejos que se traduzcan en conocimiento? ¿Y cómo logro que ese conocimiento se transforme en sabiduría? Giros. Debemos pasar del dato a la información, de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. La universidad debe formar sabios. Estamos comprometidos con formar sabios. Y el sabio, ¿verdad?, ¿sabe qué? El sabio sabe cómo. El sabio sabe cómo. El sabio sabe cuándo. Entonces, esas interrogantes de la metacomunicación, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el dónde, el con quién. El sabio sabe qué hacer con esa información. Entonces, un docente que se forma para generar procesos formativos que realmente respondan a ese humano, para que se forme de manera idónea y de respuesta idónea, autoeficaces, autoaprendizaje, autonomía,
responsabilidad individual y social. Esa es la formación en competencias bajo el enfoque transcomplejo. Una apropiación autónoma del saber, ese saber que es conceptual, que es procedimental y que es actitudinal. Un saber que no solo se refiere a leyes, eso es conocimiento, eso es información, que se refiere a constructos teóricos, no. Un saber que me dice cómo construí ese constructo, cómo aprendo. Ese estudiante que descubre que cuando elabora un mapa mental se apropió del conocimiento y puede transferirlo a cualquier realidad, sabiduría. Y su aplicación comprensiva en diversos contextos de interacción. Fíjate que es tan importante esta aplicación comprensiva. En una oportunidad estaba yo en un acto de grado y el sacerdote le decía, y había unos que debían saberlo, ¿no? O sea, ¿cuánto es 7 por 8? Todo, 56. ¿Y cuánto es 8 por 7? Un silencio. ¿Se comprendió la propiedad conmutativa? No. Se memorizó una tabla de multiplicar. Entonces la comprensión me lleva a mí, ¿verdad?, a entender qué ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre. Y a transferir a cualquier contexto de realización personal, social e intelectual ese saber. Ello implica el desarrollo de procesos de pensamiento y los procesos más complejos del pensamiento. El lenguaje, la memoria, importantísimo. El pensamiento, caracterizados por la creatividad, la criticidad. No formamos seres acríticos, formamos seres críticos. Y un ser crítico es aquel que entiende, que comprende, que deconstruye esos procesos de deconstrucción, pero que en ese proceso deconstructivo se encuentra, descubre, para luego realizar procesos de construcción. Por eso de allí la propuesta de Vygotsky, ese aprendizaje que se nutre en la intersubjetividad, ¿verdad? Desde esa zona de desarrollo próximo que de manera intersubjetiva se construye una nueva realidad y convierte esas capacidades, esas potencialidades en proacción, en acciones, en ese actuar inteligente, en aptitudes, en respuesta, en toma de decisiones. Desarrollo de procesos del pensamiento para la creatividad, la criticidad, la reflexibilidad y la intersubjetividad, lo cual ha de permitirle la construcción de un proyecto de vida, haciendo uso responsable de su libertad. ¿Cuántas personas hacen uso de libertad y en uso de esa libertad esclavizan al otro? ¿Cuántas personas en uso libre de la palabra agreden, ofenden, humillan? O sea, hay que saber ser libre. No solamente hay que buscar la libertad, hay que saber qué libertad y por qué libertad y para qué libertad. Haciendo uso responsable de ser para contribuir con autoeficacia y autodeterminación, autogestión, autonomía, a logro de su propio desarrollo y el de una sociedad sostenible. En esa triada, desde la concepción de una ciudadanía, deuda pendiente, los ciudadanos están declarados en la Constitución, pero la ciudadanía se construye. Se construye en el uso, ¿verdad?, ético y responsable y la exigencia ética y responsable y el encuentro ético y responsable de los seres humanos y de nuestros derechos. Desde la concepción de una ciudadanía en alteridad, coexistencialidad, basada en el respeto a la diversidad y la biodiversidad. Esta es la propuesta desde el enfoque ecosistémico. Es la propuesta de la educación que buscamos. Un ser humano en libertad, un ser humano autónomo, un ser humano creativo y un ser humano en un imaginario social propiciando su autodesarrollo en una realidad y en un mundo armónico, en un mundo de respeto, en un mundo posible en cuanto a la construcción, el respeto y la visibilización de tus derechos y los míos de manera interdependiente.